una linda tarde para hablar de libros. Hablábamos recién de un libro muy distinto al que vamos a estar charlando ahora con un amigo de este programa, porque ya lo hemos tenido en un par de oportunidades, a partir de otras obras muy distintas a esta, y que ha, publicado hace unas semanas, en ediciones, en Maizal Ediciones, una editorial que siempre recomiendo porque tiene un catálogo de libros muy interesantes, sobre todo para aquellos interesados en temas históricos, pero es muy variado el catálogo. Y allí se ha publicado Hispanidad, escritos en defensa propia, de Ignacio Brag, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo andás, Ignacio? Muy buenas tardes. Javier Navia te saluda en la 1110. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Bueno, un gusto como siempre estar en tu programa. Bueno, muchísimas gracias. Decía un libro muy distinto en esta oportunidad. El anterior tenía que ver con la seguridad en Buenos Aires en el siglo XIX. Otro libro antes sobre que nos llevaba al África en la Primera Guerra Mundial, y a von Lettow, una persona, un militar casi de leyenda. Y este libro tiene este título tan particular con este subtítulo, ¿no? tan provocador: Hispanidad, escritos en defensa propia. Contame un poco de qué se trata esto. Bueno, este libro en realidad es una recopilación de artículos desde el año 1988 hasta el 2020. Artículos, cartas de lectores, inclusive hay un poema no publicado, o sea que se publica recién en este compendio de artículos en defensa de la unidad de España, pero que lo que digo, o lo que yo noté para recopilarlo, es decir, para que sea una pieza, por lo menos un plexo de notas en defensa de la hispanidad. ¿En qué sentido? Desde el año 88 a la fecha, yo escribí sobre diversos temas. Bueno, vos mencionabas algunos libros, algunos artículos de investigación histórica, pero noté que desde esa fecha hasta el presente había un hilo conductor que era justamente la defensa de la hispanidad ante los embates que estaba sufriendo, que ya se iniciaron en 1988, pero que lo hemos visto en los últimos años con una fuerza y una virulencia que ponen en jaque a esa cosmovisión surgida y que nos identifica como hispanoamericanos. Surge la conquista por parte de España de América, sí. La conformación de ese peculiar imperio que a mi entender es irrepetible, y no hay otro con las características que lo marcaron en la historia de la humanidad. ¿Y por qué? Vos decías en el subtítulo, en defensa propia. Bueno, acá tendría que pagar derechos de autor a un gran hispanista que fue don Ramiro de Maeztu, que fue, vale mencionarlo porque de aquí surge el concepto de hispanidad, que va a llevar Maeztu a ese ensayo maravilloso que se llamó Defensa de la Hispanidad, que es cuando él es embajador de España en la Argentina entre 1928 y 1930, y en una coloquial amistad que mantiene con un jesuita español residente en la Argentina, Zacarías Vizcarra, quien Maeztu lo cuenta en su ensayo, dice: yo creo, le dice a Maeztu, yo creo que más que el Día de la Raza o festejar la raza, que vale la pena mencionarlo, Día de la Raza se decía no con un sentido genético, biológico y racista, sino en el sentido de la raza americana, aquella que surge de la confluencia de la Europa a través de España, de la cultura occidental, el mundo grecolatino, la fe cristiana, con la confluencia con los diversos pueblos indígenas de la América, desde Alaska hasta el Cabo de Hornos, que va a constituir el Imperio Español. Claro. Entonces, y algo que no se sabe, el Día de la Raza fue instaurado como fasto patrio en 1917 por un decreto del presidente Hipólito Yrigoyen. Ajá. Y así
Maestu, cuando Zacarías Vizcarra le dice, yo creo que más que el Día de la Raza, pues, debería denominarse celebrar la hispanidad, que es la resultante de este proceso. Porque entonces dice Maestu, como los cristianos que integran lo que ellos consideran la cristiandad, bueno, los hispanos es correcto que integren un concepto de unidad, de esa cosmovisión única, de aquello que Vasconcelos dijo la raza justamente por el surgimiento del mestizaje cultural y de sangre, que conforman esa entidad particular que es la hispana. Bueno, acá me parece que está la clave, ¿no?, de todo, porque uno a veces de una primera mirada escucha hispanidad y piensa en España, por supuesto, pero en realidad estamos pensando en nosotros mismos. ¿No? Por eso esta clave de este subtítulo, escritos en defensa propia, es un concepto que nos involucra a nosotros, no a los españoles solamente. Exactamente, yo siempre menciono que escritos en defensa propia, no con un sentido individual, sino en todos aquellos a lo largo y ancho del mundo, sí, que defienden este concepto de hispanidad, que es muy diferente a decir, como vos mencionabas, el concepto solamente español. Claro, y acá vale un hecho, Javier. ¿Qué sería España hoy si no hubiera producido ese fenómeno tan particular que fue el Imperio Español, que tuvo, presencia en 5 continentes, desde Filipinas, el sur de Italia, el norte de Italia, Flandes, y toda las 3/4 partes de lo que hoy es Estados Unidos, toda América Central, América del Sur? Hoy España sería un país más pequeño de Europa. Lo que la engrandece es justamente ese legado. Logró esa fusión del mestizaje cultural y de sangre, claro, y le legó nada menos que, por un lado, la fe cristiana y por otro lado, la lengua, que hoy hablan más de 600 millones de personas en el mundo, y es la segunda lengua a nivel mundial que se estudia. Ignacio, sí. No, te iba a decir, los cuestionamientos, ahí en ese subtítulo hay dos palabras, digamos, clave, ¿no? Una es propia, que ya lo explicamos, la otra es en defensa, que tiene que ver con este ataque que vos señalás, que ya lleva por lo menos un par de décadas, ¿no?, a este concepto de hispanidad. Pero a lo que iba es que estos ataques no provienen, curiosamente, quizás no provienen solamente desde América Latina, sino desde la propia España, ¿no?, que como otros países europeos, en las últimas 2 décadas, en los últimos años, han tenido una mirada crítica, revisionista de su propio pasado, condenándolo. Exactamente. Yo me acuerdo cuando fue los 500 años del descubrimiento de América, 1992, hubo muchas plumas en la propia España que decían no hay nada que festejar. Uh-huh. Es decir, asumiendo como propia la vieja, y acá voy a hablar de vieja y de nueva, la vieja leyenda negra, que convengamos que surge de aquellas potencias que, claro, durante el siglo XV, XVI y XVII no pueden vencer a España militarmente, porque era la España era la potencia militar de la época y marítima, y entonces producen esa leyenda negra que es para un elemento de combate contra esa España imperial. Uh-huh. Eso pasan los siglos, ya el Imperio Español empieza su proceso de debilitamiento y otros actores empiezan a tomar relevancia a nivel mundial, Francia primero y luego Inglaterra a través, además de los mares, claro, y la leyenda negra queda establecida. Y lo curioso es que en los últimos años y hasta el presente, esa leyenda negra vuelve a surgir bajo otra modalidad, que es el surgimiento de un concepto imbuido de progresismo,
que busca encontrar con parámetros del presente, juzgar hechos del pasado, de hace 4 siglos, y que además, impregnada con un contenido neomarxista, se encarna muy bien en los socialismos del siglo XXI en Hispanoamérica. Entonces, ahí, bueno, vemos cómo el Día de la Hispanidad en la Venezuela chavista pasa a denominarse Día de la Resistencia Indígena. En la Argentina, en el 2010, cuando gobernaba Cristina Kirchner, pasa a denominarse Día de la Diversidad Cultural, cuando la diversidad cultural nadie la discute, la tenemos nosotros mismos, ¿no es cierto? No tiene nada que ver un habitante de la Puna con un habitante de la Pampa bonaerense, es decir, esa diversidad cultural existe, diversidad que también existía en su momento en que España conquista América, porque un pueblo indígena como, por citar un ejemplo, un Sioux, no tenía absolutamente nada que ver con un comechingones o con un aymara andino, es decir, estaba comprendida en el concepto de hispanidad precisamente esa diversidad, no la contradecía, al contrario. Exactamente. Sí. Y en España, como vos bien señalás, Javier, hoy ese concepto que no festeja el Día de la Hispanidad, ¿en qué se representa? Que es un fenómeno único en Europa, en los separatismos. Claro. A mí, yo hago un paralelo entre los separatismos en España, que no festejan el 12 de octubre, que condenan el concepto de hispanidad, claro, porque asumir el concepto de hispanidad es asumir el concepto de el Imperio Español, el Estado-Nación, que fue España, y que atenta contra sus propios intereses separatistas. Claro. Y yo lo hago, valga el parangón, quizás forzado, a estos movimientos que han surgido en los últimos años en América, sí, del neoindigenismo. Sí. Bueno, en Argentina tuvimos un episodio un poco clave de todo esto, que fue la remoción de la estatua de Cristóbal Colón, que estaba allí próxima a la Casa de Gobierno, en un lugar muy emblemático, ¿no? Bueno, todo un episodio que por supuesto fue muy discutido en la Argentina. Colón aparece precisamente, esa imagen de esa estatua aparece en la tapa de tu libro. Es el símbolo un poco de todo esto. Es el símbolo, porque fíjate, Javier, acá quiero mostrar las contradicciones y las falsas antinomias de un relato. Cuando se remueve el monumento, en realidad, porque no solamente es la estatua, sino que es un complejo escultórico hecho por Arnaldo Socchi, un escultor excelso florentino, y que la comunidad italiana dona a la Argentina con motivo del centenario de 1910. Se lo remueve y se instaura en el lugar donde estaba el monumento, el complejo escultórico y el monumento a Colón, una estatua de Juana Zurduy, financiada por Evo Morales en su momento, con $1 millón, como una figura antitética. Primero femenina y luego una heroína de la independencia. Y acá viene el falso relato. ¿Por qué digo? Juana Zurduy no hubiera existido si Colón no hubiera pisado América. Y explico por qué. Juana Zurduy, la cual merece el absoluto reconocimiento por parte de argentinos y altoperuanos, porque había nacido en el Alto Perú, en el antiguo virreinato del Río de la Plata, ¿no? Sí. Ella era en sí misma, representaba la hispanidad, porque ella era hija de un americano español, lo que se llamaba un criollo, de origen vasco, Azurduy, con una indígena. O sea, era mestiza. Es decir, a lo que voy es, en sí misma llevaba eso que valoramos, que es la confluencia cultural y de sangre que fue el Imperio Español en América. Sin Colón, Juana Zurduy no hubiera existido. Clarísimo. Entonces, no son antitéticos, ni son opuestos. Pero bueno, en el relato se quiso montar a la figura de Juana Zurduy como opuesta a lo que simbolizaba la presencia española y la figura de Colón en América. Bueno, es una de las batallas culturales de esta época, no solamente aquí en la Argentina, en toda la región, en la propia España,
Por eso, bueno, vale la pena adentrarse en estos artículos y en este concepto que recupera el título, el de hispanidad. Es un libro de Ignacio Brach que ha salido publicado hace poco, está en las librerías, editado por Ediciones Maizal, que lo recomendamos, y recomendamos la lectura siempre de los artículos de Ignacio porque es uno de los argentinos que sigue con esta conciencia histórica que tiene como historiador, por supuesto, pero sigue muy de cerca también los procesos políticos en España, publicando en diversidad de medios de Buenos Aires y del interior del país. Así que, bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por este contacto y felicitaciones por el nuevo libro. Muchas gracias a vos, Javier, y bueno, y como siempre, un placer estar en tu programa. Bueno, ya volveremos a charlar seguramente, porque por suerte sos muy prolífico, así que vamos a estar esperando la próxima obra. Esperemos que sea pronto. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande, Javier. Hacemos la última pausa en Días de Vino y Rosas. Los sábados son días de vino y